a regalar a Dios únicamente una vez a la semana, que yo creo que es un tiempo bastante pequeño y que si nos apuramos, todos tenemos como muchas necesidades, pero si nos organizamos, yo creo que sí podemos darnos este tiempo, que es un tiempo que nos regalamos también a nosotros, porque no hay nada más hermoso que tener un ratito con Dios, ¿no? Entonces, si lo podemos hacer de esta manera y nos organizamos, pues podemos ir avanzando y podemos irnos nutriendo de fe, ¿no? O sea, aquí la finalidad es compartir nuestra fe. Bueno, pues creo que ya la mayoría me conoce. Vamos a ir iniciando este proyecto con una oración, pero antes quiero presentarme. Soy la licenciada Gabriela Valencia Valencia, soy licenciada en Ciencias Religiosas, egresada de la Universidad de Anáhuac de México. Tengo una maestría de Cristología por la Universidad Pontificia y tengo algunos cursos también que he tomado en el Instituto Sede Sapiencia. Entonces, pues bueno, básicamente he dedicado buena parte de mi vida a todo lo que es la evangelización desde muy chiquita, desde los 15 años. Me he dedicado a la misión, al catecismo, a la evangelización, a la coordinación de grupos, etcétera. Pues he tratado de como de poner mi granito de arena en la construcción del reino de nuestro Señor, ¿no? Que hemos sido llamados, desde que nosotros nacemos, hemos sido llamados a proclamar la palabra del Señor de viva voz y con ejemplo. Entonces, pues uno trata como que de poner su granito de arena. Yo me presento simplemente con la finalidad de que sepan que pues realmente me interesa, he estudiado y pues estoy a sus servicios, pero con toda la humildad de decirles que no vengo a enseñarles nada, simplemente vengo a compartir mi fe con ustedes. Y pues ojalá esto nos ayude a crecer a todos, ¿no? De manera espiritual, que es lo que queremos y lo que deseamos. Pues entonces iniciemos la clase del día de hoy, poniéndonos en la presencia del Señor, invocando la presencia de Jesucristo, que es a quien vamos a ofrecerle este curso, y pidiéndole que envíe sobre cada uno de nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente, a su espíritu de amor, para que podamos recibir de Él lo que Él desee, y esto nos ayude a crecer espiritualmente y a hacer de nosotros una mejor persona y cristianos seguidores, ¿no? Fieles seguidores de nuestro Señor. Entonces, este curso, Señor, te lo ofrecemos a ti, en el nombre de Jesucristo. Vamos a empezar con lo que es cristología. Yo les podría dar un montón de definiciones de lo que es cristología, pero fíjense que curiosamente a mí la definición de un profesor judío, por cierto, que más me gustó respecto a la cristología es estudio o tratado de todo lo relacionado con Jesús. No tenemos que ponerle nombres rimbombantes ni títulos grandiosos, simplemente todo lo tratado con referencia a Jesús, ¿de acuerdo? Eso es la cristología. Todo lo que tenga que ver con Él, pues es lo que vamos a empezar a estudiar a partir de este momento. Es un terreno muy vasto. Yo creo que es muy complicado llegar a abarcarlo todo, desde el mismo momento en que Dios solamente ha revelado lo que Él quiere. Es imposible poseer a Dios en su totalidad, porque Él se ha ido revelando poco a poco y a través de lo que simplemente Él quiere darnos a conocer. Entonces, a partir de lo que Él nos ha dado a conocer a través de su palabra, de la Biblia, de los evangelios y de pues algunos documentos que tenemos también nosotros extra de la Biblia, pues es lo que hemos ido conociendo de Él. Pero hay algo muy, muy curioso. Hay un filósofo, un filósofo muy importante, un teólogo muy importante, que es Santo Tomás de Aquino, que se dedicó a hacer un tratado de teología súper, súper intenso de Dios. Fueron muchos tomos los que sacó. Yo creo que ha sido de las personas que más tiempo ha dedicado su vida al estudio de Dios. Ajá. Dice que un día venía de hacer un curso, de dar un curso, y venía en su carreta de regreso para descansar ya en su casa, y entonces tuvo una aparición. Ajá, el Señor quiso hablarle. Y de repente llegó al lugar donde él estaba, en un monasterio, y ya no podía hablar, o sea, estaba como en una especie de coma. Y así se quedó muchísimo tiempo. Cuando meses después pudo hablar, lo primero que dijo fue, vengan, yo necesito decirles algo, que todos estos tomos, que hasta el día de hoy se estudian en la teología, en las universidades y en todos lados, no vale de nada, en comparación con lo que acabo de ver yo. Entonces, no podemos definir a Dios, no podemos saber cómo es Dios. Podemos imaginarnos mil cosas, sentir mil cosas, querer mil cosas, pero hasta que estemos en su presencia nos vamos a dar cuenta de lo magnífico que es, de lo perfecto que es, de lo grande que es. Por eso lo llamamos el otro yo, porque jamás vamos a poder poseerlo en su totalidad y vamos a ir conociendo y sintiendo de Dios solo lo que Él quiera revelarnos. Es por eso que este tratado de cristología pues tiene la finalidad de
enseñarnos a Dios humano, ¿no? Cuando se hace hombre en la persona de Jesús. A veces tenemos como que mucha confusión al respecto porque al final del día, pues escuchamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y nos causa una gran confusión. Realmente, pues es un misterio. Es muy difícil poder entender esto. El día que nos encontremos en la presencia del Señor, ustedes se ponen a preguntarle un montón de dudas y cosas que tenían, pero por lo pronto, pues vamos entendiendo lo que Él nos quiere revelar y aceptando lo que Él nos quiere revelar. Y si nosotros intentamos llegar a Dios a través de la razón, pues simplemente no va a ser posible, ¿no? A Dios se llega a través del corazón y a través de la fe. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, una vez que está definido lo que es la cristología, yo quiero que ustedes en este momento, si quieren participar, me definan con una palabra a Dios. Con una sola palabra. Amor. ¿Cuál, Fanny? Amor. Efectivamente. Si nosotros tratamos de definir con una palabra a Dios, Dios es amor. Y el amor es oblación, es entrega. Nosotros nunca vamos a poder amar a Dios porque difícilmente nos podríamos entregar como Él hasta la vida. Pues quizá podríamos hacerlo por un hijo, ¿no? Quizá pues por tu mamá, muy probablemente, pero párale de contar. Yo creo que ninguno de nosotros sería capaz de dar la vida por el vecino de enfrente. Y sin embargo, Dios es capaz de dar la vida o fue capaz de dar la vida por todos y cada uno de nosotros. Sin importar si somos buenos, si somos malos, si somos gorditos, si somos flaquitos, si somos morenitos, no, por todos. Entonces, si podemos definir a Dios con una sola palabra es amor. Amor, entrega, oblación, compasión, misericordia. ¿Qué es misericordia? Es la miseria del corazón. Él puede ver en nosotros esa miseria de corazón que tenemos y precisamente por eso se va a encarnar. Una de las razones por la que Cristo ha querido encarnarse es para poder entendernos, porque no es lo mismo ver los toros desde la barrera a vivir en un mundo donde el mal nos acecha a cada momento. Viene, se encarna para entender nuestras debilidades y entonces poder comprendernos mejor y a demostrarnos que siendo 100% hombre, también se puede estar lejos del pecado. Ustedes van a decir, bueno, pero es que yo no puedo estar lejos del pecado porque yo soy humano, ¿no? Y entonces tengo tendencia al pecado, cierto, pero él también fue 100% humano y estuvo fuera del pecado. Entonces, si nosotros somos seguidores de Cristo, nuestro principal objetivo es permanecer fuera del pecado. ¿Por qué? Porque si queremos seguirlo a Él y estamos en pecado, definitivamente no va a ser posible, porque recordemos que el pecado y Dios simplemente no se llegan. Y vamos a comenzar por tratar de explicar lo de la naturaleza caída del hombre. El hombre fue alejado de la presencia de Dios cuando desobedeció en el huerto del Edén. En Génesis lo encontramos en capítulo 3, versículos del 23 al 24. ¿Cuándo fue alejado de Dios? Al comer del árbol prohibido. ¿Qué nos quiere decir con esto? Ahí se cometió un pecado muy, muy grave. ¿Cuál fue? ¿Lo saben? La desobediencia. La desobediencia. ¿Coincidimos todos? Bueno, pues el pecado más grave, ese fue el segundo pecado, pero el pecado más grave, el que realmente le dolió a Dios, por el que realmente fuimos expulsados del paraíso, fue por el pecado de soberbia. Cuando el mal se acerca a la mujer para hacerle pecar, le dice, come de ese árbol, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tuviera sabiduría. ¿Para que sean como qué, Helencita? Más que Dios, ¿no? O algo así, ¿no? Como Dios. Como Dios. Para que fueran como Dios. Dios. Qué pecado de soberbia tan grande, ¿no? Yo voy a comer del fruto porque quiero ser como Dios. Y es ahí donde se ha cometido el error más grande. Intentar ser como Dios cuando somos criaturas. Somos su creación. Jamás podríamos alcanzar el nivel de Dios. Jamás, jamás. Por más buenos, inmaculados, santos que queramos ser, jamás podremos ser como Dios porque Dios es perfecto.
Eso lo tenemos que entender. Sin embargo, al ser Él nuestra referencia, sí tenemos que luchar por intentar seguirle, por intentar imitarle. A partir de que han comido del árbol que no debían comer, que realmente está representado, acuérdense que la Biblia tiene muchos simbolismos, ¿no? Para querer darnos un mensaje. Entonces, pues con el árbol está representada la soberbia, y entonces en ese momento, al intentar ser como Dios, entra el mal al hombre. Y entonces comenzamos a vivir algo que se llama la dualidad. Esa tendencia del hombre que ya ha permitido que el mal entre en él y que entonces ya tiene la tendencia al pecado. Dios nos había puesto en el paraíso. ¿Qué es el paraíso? Pues es la presencia de Dios. Es estar constantemente en la presencia de Dios, sin necesidad de nada. Imagínense qué regalo tan maravilloso teníamos. Estar desde un inicio en la presencia de Dios. Pero el hombre, al permitir que el mal entrara, rompe esa amistad con Dios, entra el pecado, se rompe esa amistad con Dios. Y entonces perdemos la oportunidad de estar en la presencia de Dios en ese momento y para siempre, hasta que venga Jesús. ¿De acuerdo? Hagan de cuenta que en ese momento, cuando el mal entra, y son expulsados del paraíso, es decir, expulsados de la presencia de Dios, porque está el pecado en ellos. El mal se apodera completamente de nosotros, total y absolutamente de nosotros, porque viene un rompimiento, y entonces nos volvemos esclavos del mal. Pero Dios en su infinita misericordia, porque no quiere vernos esclavos, empieza a pactar con el mal. ¿Qué necesito hacer para recuperar a mis hijos? Ah, bueno, pues es que esta deuda tiene que pagarse de una manera a través de la sangre, ¿no? ¿De la sangre de quién? De la sangre de tu hijo. Nada más y nada menos. Por eso nosotros conocemos a Jesús como nuestro Redentor. Porque redentor o redimir significa comprar algo a través de un precio. ¿Cuál fue el precio? Su sangre. ¿De acuerdo? Porque viene a redimirnos. Viene a comprar para Dios algo que ya era suyo, pero que por soberbia nos alejamos de él. ¿De acuerdo? Esa es la naturaleza caída del ser humano. Y a partir de entonces, a partir de que el mal entra en nosotros, pues entonces ya tenemos esa tendencia a querer pecar. Y aunque el Espíritu Santo quiere actuar en nosotros y hacernos esa tendencia al bien, pues el mal está ahí trabajando. Es lo que le digo de formar este grupo. Ahorita que el Señor está con nosotros haciendo un llamado para este proyecto, el mal va a empezar a decir, no, es que la novela está más buena. No, es que necesito hacer esto. No, es que no me dio tiempo. Y entonces el mal va a empezar a trabajar para destruir una buena obra que se está creando en torno a Dios. Así es en general en nuestra vida. Si tú hoy dices, no, hoy ya no me voy a pelear con mi esposo. No. Hoy voy a llevarme bien. Ah, pues tu esposo ese día se pone peor. Ándale, y te empiezas a enojar más, y te empieza a decir más cosas, y te empieza a provocar, y etcétera. ¿Por qué? Porque quiere que la dualidad que tienes en ese momento triunfe el mal. Y entonces comienza a ponerte como más cosas de lo que normalmente. Y así es a lo largo de nuestra vida, en todos los momentos, ¿no? O sea, de repente uno tiene ganas de hacer algo bueno y siempre pasa algo que empieza a entorpecer esas ganas de progresar en una acción bonita que te lleve a Dios. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que tratar de no permitir que el mal nos domine. ¿Cómo lo podemos hacer? La única arma para poder defendernos de esos malos momentos, de las tentaciones y de todo lo demás, es la oración. Cuando sientas una debilidad, tienes que acercarte a Dios a través de la oración. En el momento en el que estés más súper enojada y que sientas que en ese momento ahora sí vas a estrangular al que está enfrente de ti, retírate y necesito un momento para orar y ponte en la presencia de Dios. Pídele que te dé discernimiento, pídele que te dé paz, pídele que te dé la tranquilidad y que te ayude a comprender, que es muy complicado. Entonces, de aquí en adelante vamos a tener que batallar con eso, ¿no? Con esa dualidad, con el que el mal siempre está tratando de destruir cualquier obra buena que Dios quiera hacer en tu corazón. Esto fue, pues, efectivamente, pues, porque nosotros permitimos que el mal entrara a nuestra vida. Pero Dios no nos quiere esclavos.
y nos ha creado con una naturaleza buena, pero pues por lo que acabamos de ver, pues ya tenemos el pecado en nosotros. Hola, hola. Ya tenemos el pecado en nosotros, ¿de acuerdo? Es que entonces, no se oye, no oigo lo que dice. ¿No? ¿No oyes? Ponte los verdaderos audífonos. Exacto, poniéndole los audífonos quizá ya pueda mejorar el Puede audio. utilizar ahí hasta abajo, ahí está el icono del micrófono. Dele clic para que se ponga el altavoz de su dispositivo. Exacto. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Ah, es que no podía. Ahorita mi hijo me ayudó a entrar. ¿Pero ya nos escucha? Buenas noches, disculpen. Ahora sí No se preocupe. Bienvenida. Bueno, continuemos. Una vez que ya entendemos, esto va a ser debido a que en nuestro curso de Cristología, y yo decidí empezar con un tema súper importante que es la pasión y muerte de Cristo. Pero pues primero tenemos que entender el contexto de por qué ha venido Cristo a padecer, ¿no? De por qué ha venido a dar su vida por nosotros. Y pues es por ese suceso que les acabo de comentar, ¿no? Porque a partir de que nosotros permitimos que el mal entrara en el mundo, pues entonces ya somos criaturas del mal. Y tiene que venir Jesús a comprar nuevamente a nosotros para poder tener algún día la posibilidad de volver a estar en la presencia de Dios, que era como se planeó desde un inicio en el paraíso. ¿Sí? Pero ahora, desgraciadamente, al permitir que el mal entre a nuestra vida, para poder estar en la presencia de Dios, tenemos que pasar por ese proceso que se llama la muerte. ¿Ok? A partir de que pasemos por ese proceso que se llama la muerte, entonces ya podemos disfrutar de lo que conoceríamos como el paraíso, que es la presencia de Dios. No hubiera sido necesario de no haber permitido que el mal entrara en el mundo, pero pues una vez que lo permitimos, pues ahora sí necesitamos pasar por ese proceso de la muerte para entonces gozar de la presencia de Dios. Esa posibilidad estaba cerrada completamente, ¿sí? Estaban cerradas las puertas del cielo para nosotros y necesita venir Jesús a abrir esas puertas. No significa que nada más porque vino Jesús y abrió las puertas ya voy a llegar directito al cielo. Yo tengo que hacer méritos, tengo que hacer mi parte. Pero ya tengo la esperanza y la posibilidad de poder estar en la presencia de Dios. Ahora gánatela. ¿De acuerdo? Dios ya te da la oportunidad de volver a estar con Él. Como en un principio Él lo deseaba y Él lo quería. ¿De acuerdo? Bueno, un árbol rompió nuestra relación con Dios, ¿no? El árbol que comieron, el fruto del árbol que comieron. Y un árbol también va a restaurar nuestra relación con Dios, que es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es ese árbol redentor. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros no vemos a la cruz de Cristo como un instrumento de muerte, entendámoslo. Lo vemos como un instrumento de salvación. Aunque la finalidad haya sido que Jesús muriera ahí, no lo vemos como un instrumento de muerte, lo vemos como un instrumento de salvación. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Bueno, pues en la actualidad también nosotros seguimos pecando de soberbia, ¿no? Y yo creo que con el paso de la tecnología, con los avances de la ciencia y con todo eso, al sentir que vamos avanzando en muchísimas cosas, volvemos a cometer el mismo pecado, igual y hasta peor, ¿no? Ahorita con la medicina genética, con tratar de modificar el ADN, con los embarazos in vitro, con las clonaciones, con todo esto, estamos tratando de hacer el trabajo que le corresponde a Dios o estamos intentando ser como Dios. Entonces estamos como que nuevamente encaminándonos de una manera equivocada. Perdón, Gaby, se va a cortar en unos segundos, yo creo. Se vuelven a conectar, ¿sale? Ok, se va a apagar esta sesión porque termina en 9 minutos. ¿Me harían favor nuevamente de volverse a conectar exactamente igual como lo hicieron? Nada más de volver a entrar para que podamos continuar con la clase. Yo les voy a indicar cuando ya quede un minuto para que se termine la clase y para que nos volvamos a conectar, ¿de acuerdo? Bueno. El otro pecado, ya vimos el de la soberbia, pero el otro pecado también es el pecado de desobediencia, ¿no? Porque Dios nos está pidiendo que podemos hacer absolutamente todo, excepto comer de ese árbol. Todo lo que queramos, excepto comer de ese árbol. Y el hombre no fue capaz de obedecer una orden tan sencilla y desobedeció. En la actualidad, pues seguimos exactamente igual, ¿no?
O sea, somos de esos cristianos que un día le dice al Señor, ay, Señor, Señor, Jesús, te amamos, y al otro día estamos gritando, crucifíquenle. Somos sumamente inestables en nuestro amor por Él, fallamos constantemente, somos pecadores incansables. Sin embargo, Jesús siempre está ahí para comprendernos y perdonarnos. ¿Cuál es el único requisito para que Dios te perdone? Que te arrepientas. Que te arrepientas de corazón. Porque a veces somos así como muy dados a decir, ah, sí, 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 Señor, me arrepiento, pero allá adentrito como que no terminamos de arrepentirnos. Y apenas nos ponen la tentación otra vez enfrente y ahí vamos otra vez a caer en la misma. ¿Cómo vamos a atacar esto? Simple y sencillamente con la oración. Por la desobediencia de nuestros primeros padres, perdimos la amistad con Dios, pero por la obediencia de Jesús, volvimos a ganar esa relación con Dios. Entonces, sin duda Jesús ha sido lo más importante que tenemos nosotros. No es lo más importante su muerte, lo más importante es su resurrección. Nosotros no predicamos ni creemos en un Dios muerto. Nosotros predicamos y creemos en un Dios vivo. ¿Sí? Ahí, en la muerte, ahí donde pensaron que habían vencido a Dios, qué equivocados estaban, porque ahí justamente comenzaba su victoria. Nadie se imaginaba, nadie podía pensar que Jesús iba a resucitar y que eso iba a ser el regalo más grande que nos iba a poder dejar a nosotros, que con su resurrección nosotros tenemos la posibilidad de resucitar con Él. Entonces, nosotros no predicamos a un Cristo en la cruz, ¿eh? Nosotros predicamos a un Cristo resucitado que tuvo que pasar por ese proceso para ganar la salvación para nosotros. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es un pecado? Bueno, pues un pecado es una ofensa a Dios, una falta de amor hacia Él o hacia nuestro prójimo. No es necesario que pequemos directamente contra Él con una desobediencia, ¿no? También cuando ofendes al prójimo, también estás pecando y estás lastimando a Dios de la misma manera, porque tú no puedes decir que amas a su creador si no amas a sus criaturas. Entonces, tú tienes que amar a tu prójimo también. Tienes que ser una persona que perdone, que comprenda, que ayude, que sea humilde con el prójimo. ¿Por qué decimos nosotros que Dios está en todas partes? ¿Por qué se imagina? ¿Ustedes creen que se fragmenta y está aquí, se hace moléculas pequeñas para poder estar en todos lados? No. Decimos que Dios está en todas partes porque Dios está en cada uno de nosotros, que fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Entonces, si tú quieres amar a Dios, ama a su prójimo también. No podemos estar nada más amando a Dios y haciéndole mal al prójimo, porque eso sería incoherente. Eso sería incoherente. Tú tienes que portarte bien con tus semejantes para que entonces puedas demostrar que amas a Dios, que son creación de Dios. ¿Ok? Bueno, más o menos en este sentido ya tienen la idea clara de lo que es la naturaleza caída del hombre y la gran necesidad que teníamos de que Cristo se encarne y venga a hacer algo por nosotros. ¿Hay alguna duda al respecto? Podemos continuar. ¿No? Muy bien. Les voy a pedir, por favor, que en el WhatsApp me hagan favor de enviarme sus correos, los que me hacen falta, para que yo pueda enviarles el material con el que vamos a estar trabajando. Se los voy a mandar vía correo para que ustedes puedan descargarlo o imprimirlos los que puedan y puedan estar trabajando con el curso que vamos a iniciar. Bueno, pues una vez hablado de esta naturaleza caída que nos ha alejado de Dios, vamos a entrar en el tema de lo que es la pasión de Jesús. La pasión de Jesús, bueno, pues va a empezar a partir de la última cena, ¿no? Uno piensa que la pasión de Jesús ya empieza, pues básicamente cuando es arrestado, ¿no? Cuando ya está en manos de la gente que lo va a martirizar, cuando se dice que ya está la hora, y no. Él empieza a sufrir desde el mismo momento en el que llega aquí, porque miren, los 3 años en los que estuvo en su vida pública fue un constante luchar contra el mal. O sea, la realidad es esa. Jesús vino a instaurar el reino y el mal se la pasaba tratando de hacer todo cuanto pudo para hacer que Jesús desistiera de la obra por la que venía. Y entonces, ¿qué hacía? Pues lo hacía quedar como loco, lo hacía que la gente lo rechazara, inclusive que lo quisiera hasta apedrear, que lo criticara, que estuviera en contra de él.
Esas personas evidentemente estaban representando al mal, ¿no? El mal quería desanimar a Jesús en todo momento. Y cuando Jesús se sentía desanimado, cuando decía, ¡ay, es que estos ya me tienen así!, se alejaba y lloraba. Y se ponía en la presencia del Padre para volver a tomar fuerza. Y al siguiente día seguir predicando con el mismo amor, con la misma entrega, con el mismo sentimiento de amor por cada uno de nosotros, porque sabía que finalmente su propósito era salvarnos y que él tenía que seguir a pesar de muchas cosas. Entendamos que Jesús es Dios y es hombre. Él se encarnó verdaderamente, con todas las debilidades que pudiéramos tener nosotros, pero él jamás cayó en el pecado. Podría haber caído, pero no lo hizo, para demostrarnos que el pecado sí puede estar lejos de nosotros, que sí podemos vivir fuera del pecado. Él se encarnó 100%, es decir, ¿se cansaba de caminar? Sí, sí se cansaba. ¿Tenía hambre? Sí tenía hambre. ¿Le daba sueño? Por supuesto que le daba sueño. ¿Se ataba al revés las correas de vez en cuando? Por supuesto que sí. Y aunque era el creador del mundo, de repente tenía que preguntar, oigan, ¿para dónde queda Samaria? Porque era humano 100% para poder entender nuestras miserias, nuestras debilidades. Para que demostrarnos que nos ama con todo lo que es Él, a pesar de nuestros defectos. Entonces, Jesús va a sufrir mucho, va a sufrir constantemente, pero lo va a levantar y lo va a mover el amor tan grande que siente por nosotros. Eso es lo que lo va a ayudar a no desistir, aún a pesar de que el mal está duro y dale, todo el tiempo en contra de él, todo el tiempo tratando de que desista de esta misión. El misterio pascual, la pasión de Jesús. Introducción. La pasión de Jesús comprende una serie de acontecimientos que van desde el momento en el que el maestro y sus discípulos llegan al huerto de Getsemaní hasta la hora en que Jesús es colocado en el sepulcro. Los 4 evangelistas que narran la pasión de Jesús son ciertamente historiadores que nos entregan lo sustancial de los hechos acaecidos, pero ante todo y sobre todo son teólogos profundos que contemplan cada quien con su visión personal y bajo un ángulo diferente el misterio del dolor y del sufrimiento de Jesús, el siervo de Yahvé, que voluntariamente entrega su vida para redención de muchos. ¿Sí? Él lo va a hacer voluntariamente. A Jesús nadie lo obliga. Él viene porque él desea hacerlo. No intenta quedar bien con nadie, no está presionado por Dios. Él de verdad viene porque él lo quiere hacer. Nadie le va a obligar. ¿Viene para la redención de nosotros? Sí, porque ya les expliqué lo que es la redención. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué los evangelios no dicen literalmente lo mismo? Bueno, pues porque cada quien está escribiendo para una comunidad diferente, ¿de acuerdo? De acuerdo a dónde se encuentran, de acuerdo a quién quieren llevar su mensaje, etcétera. Pero aquí lo verdaderamente importante es que los sucesos básicos, los sucesos claves, sí coinciden todos en ellos. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, en la resurrección. Pues uno narra que había un ángel, el otro narra que había una persona vestida de blanco, y así, cada uno va narrando como que su historia de la resurrección. Pero aquí lo verdaderamente importante a la hora de tratar de leer la Biblia o a la hora de tratar de entender la Biblia no es querer entenderla literal así. No, es que porque este dice una cosa y este dice otra. Se me hace que esto es mentira, se me hace que esto no es real. No, aquí lo verdaderamente importante es entender que el mensaje fundamental, que es la resurrección, que es que la tumba estaba vacía,